Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Seguimos con las clases de complejos? No hace falta, ¿no? Esto, bueno, esperen que me lo saco. Me pongo los lentes. Ahora está un poquito mejor, ¿no? Bueno, mejor así. Les decía que seguimos con las clases de complejos. Ante todo, les quiero agradecer muchísimo el esfuerzo que están haciendo para seguir con esto. No solamente los docentes estamos haciendo un gran esfuerzo, ustedes también, en especial los más grandes, que están acostumbrados a otro tipo de escolaridad. Así que, de mi parte por lo menos, orgulloso, muy orgulloso de lo que están haciendo, y lo único que le podrías pedir es que si saben de algún compañero que está un poco tirado a chanta, que quizás tiene las posibilidades de poder este, prenderse, de poder seguir con este tipo de paradigma, de este tipo de escolaridad, aunque no sea lo que más les guste, aunque lo tiente más estar durmiendo, estar con la Play, estar con el celular, convénzanlo, hagan un esfuerzo y convénzanlo. De esto también se aprende. ¿Mm? No solamente vamos a aprender matemática, lengua, física, química, historia, literatura, vamos a aprender, ¿sí? Y en estos tiempos que corren, estar preparados para saber cómo dominar técnicas de educación a distancia, técnica de homeworking, creo que es un potencial de aprendizaje que quizás si no hubiese pasado lo del coronavirus no hubiésemos tenido la obligación y la necesidad de aprender a usarlo, ¿sí? Esto nos hizo más maduros, nos hizo más responsables, así que felicitaciones y vamos para adelante. Bueno, vamos a lo nuestro. Potencias de I, primer tema de la clase de hoy. Bueno, empecemos entonces con las potencias de I. Tengamos en cuenta que la potencia más chica positiva que puede tener I es cuando está elevada al exponente 0. Entonces analicemos I a la 0. Bueno, nosotros sabemos que todo número que se eleva a la 0 tiene que dar 1. Esa es una definición de la matemática. Los números complejos, o los números imaginarios, mejor dicho, también tienen que cumplir esa ley. Así que I a la 0 va a ser 1, porque todo número elevado a la 0 da 1. Ahora miremos I a la 2, I a la 1, perdón. Bueno, acá también, todo número elevado a la 1 da el mismo número, así que I a la 1 va a ser igual a I. Ahora vayamos a I al cuadrado. Acá no tenemos problema porque hay una definición de los números imaginarios, que es por los cuales se construyeron los números imaginarios, que dice que I al cuadrado es igual a menos 1, ¿se acuerdan de eso, no? Por definición, I al cuadrado igual a menos 1. Entonces, acá no hay vuelta de hoja. ¿Y con I al cubo qué pasa? Bueno, I al cubo lo podemos pensar como I por I por I, ¿sí? Y si bien podríamos llegar a un resultado de esa manera, yo les propongo que hagamos una técnica. Observen, I al cuadrado, al cubo, perdón, I a la 3 es igual a I a la 2 por I a la 1. ¿Por qué? Porque recuerdan que la suma de potencias de igual base, acá la base es I, es la misma, se suman los exponentes. Entonces, I al cuadrado por I a la 1 se suman los exponentes y es lo mismo que I al cubo. Pero I al cuadrado ya lo tenemos, es menos 1. I a la 1 también la tenemos, es I. Entonces, I al cuadrado por I a la 1 es igual a menos 1 por I. Y menos 1 por I es igual a menos I. De manera tal entonces que I al cubo es igual a menos I. Muy bien. Vayamos a las siguientes 4 potencias de I. I a la cuarta. Si aplicamos la misma técnica, I a la cuarta es igual a I al cuadrado por I al cuadrado, porque 2 más 2 es 4. I al cuadrado es menos 1. O sea que I al cuadrado por I al cuadrado es menos 1 por menos 1, y eso me da 1. Bien, I a la quinta. Bueno, I a la quinta puede ser I al cubo por I al cuadrado, porque 3 más 2 es 5, o sea, I a la 3 por I a la 2. I a la 3 es menos I. I a la 2 es menos 1. Menos I por menos 1, I positiva. Entonces I a la quinta es igual a I positiva. I a la sexta,
Bueno, i a la sexta se puede hacer como i a la 4 por i a la 2. I a la 4 lo tengo acá arriba, es 1. I a la 2 lo tengo acá, menos 1. 1 por menos 1, menos 1. O sea que i a la sexta es igual a menos 1. E i a la séptima, bueno, i a la séptima puede ser i a la 3 por i a la 4, porque 3 más 4 es 7. I a la 3 es menos i. I a la 4 es 1. Menos i por 1, menos i. Muy bien. ¿Empiezan a notar algo extraño acá? Fíjense, los primeros 4 resultados, 1i menos 1 menos i. Los siguientes 4 resultados, 1i menos 1 menos i. ¿Puede ser una casualidad? Puede ser. Vamos a comprobarlo con una tercera columna. Las siguientes 4 potencias de i. I a la 8. ¿Cómo podemos calcular i a la 8? Bueno, alguien me dirá i a la cuarta por i a la cuarta, porque 4 más 4 es 8. Bueno, i a la cuarta es 1. O sea que i a la cuarta por i a la cuarta es 1 por 1 y eso me da 1. Bien. I a la 9. Alguien me va a decir, bueno, i a la 9 puede ser i a la 8 por i a la 1. Sí, 8 más 1 es 9. I a la 8 es 1. I a la 1 es i. 1 por i, i. Bien. I a la 10, y lo más fácil que sale, i a la 10 es i a la 5 por i a la 5. Porque 5 más 5 es 10. Bueno, lo tenemos acá, i a la 5. I a la 5 es i. Entonces, i a la 5 por i a la 5 va a ser igual a i por i. I por i es i cuadrado. I cuadrado es menos 1. Y vamos con el último, i a la 11. ¿Cómo podemos combinar el 11? Y el 11 se puede combinar como i a la 6 por i a la 5, porque 6 más 5 es 11. Bueno, busquemos i a la 6, menos 1. Busquemos i a la 5, i menos 1 por i, menos i. Bien, analicemos la tercera columna de resultados. 1i menos 1 menos i. Fíjense que hasta tiene una connotación musical. 1i menos 1 menos i. Si yo estuviera en clase con ustedes, les haría repetir a todos. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Quiere decir entonces que si dividimos de a 4 las potencias de i, empezando por el 0, nos vamos a encontrar con que me da 1i menos 1 menos i. O sea, que estos mismos 4 resultados que obtuve al principio se van repitiendo si yo voy dividiendo de a 4. Entonces, ¿cómo haría para calcular i a una potencia extremadamente grande? Por ejemplo, 567. Acá ya es más difícil combinar el 567, porque tendríamos que decir, bueno, 567 es 300 más 267, pero tampoco sabemos cuánto es el 300. Sería dificilísimo. Pero utilizando la columna de arriba, 1i menos 1 menos i, nos damos cuenta de lo siguiente. Las 4 primeras potencias de i son 0, 1, 2 y 3, y son las que marcan el patrón. ¿Qué patrón? 1i menos 1 menos i. Esas 4 potencias, 0, 1, 2 y 3, son los restos de dividir cualquier número por 4. Eso es verdad. Si yo agarro cualquier número, cualquiera, y lo divido por 4, voy a tener o resto 0, o resto 1, o resto 2, o resto 3. No puedo tener otro resto. O sea que las 4 primeras potencias de i, ¿sí? Los 4 primeros exponentes de i, son el resto de dividir por 4. Entonces, ¿cómo hago para calcular al i a la 567? Muy fácil. Si yo quiero calcular i a la 567, tomo el 567 y lo divido por 4. No lo hagan con calculadora, porque la calculadora les va a dar parte decimal. Les va a decir que 567 dividido 4 es 141.75. Y a mí no me sirve ese resto.
A mí me sirve el resto de la división que me enseñó a hacer la señorita de tercero o cuarto año de la primaria, o cuarto grado, como le decía yo cuando era chico. Si yo tomo 567 y lo divido por 4, me va a dar 141 y el resto va a ser 3. Este resto es el que me sirve. ¿Se acuerdan cuando hacían la cuenta de dividir? Que al resto le hacían como un rulito o le hacían una rayita así. Bueno, ese es el resto que a mí me sirve. Y este resto 3 es el que voy a buscar acá en la tabla, ¿sí? Entonces, i a la 567 va a ser lo mismo que i a la 3. Porque se acuerdan que si dividíamos de a 4, daban siempre el mismo patrón. Entonces, yo estoy seguro que i a la 567, dado que 567 dividido 4 me da un número con resto 3, i a la 567 va a ser igual a i a la 3. Y i a la 3 yo ya lo sé porque es menos i. ¿Por qué? Por el 1i menos 1 menos i. ¿Aprendieron entonces a calcular potencias de números, de potencias de i con exponentes extremadamente grandes? Bueno, cualquier cosa, en la próxima reunión que tengamos, lo charlamos personalmente. Bien, vayamos ahora al módulo y argumento de un número complejo. Calcular el módulo de un número complejo es bastante fácil. El argumento hay que pensarlo un poquitito, así que vamos tranquilos y vamos por partes. Nosotros sabemos que un número complejo se puede representar como un punto en el plano. Ese punto azul que ustedes están viendo es la representación gráfica del complejo 3 más 2i. ¿Por qué? Porque tiene parte real 3, entonces estoy viendo acá que el 3 está en el eje de las x, y tiene parte imaginaria 2, o sea que el 2 está en el eje de las y, la intersección del eje de las y con el eje de las x, ¿sí? La proyección, ¿no?, de esa intersección me da z1. Muy bien. También sabemos que ese punto o número complejo se puede representar como un vector, ¿no es cierto? Que es el vector que nace del origen, nace en el 0, 0 y termina en el punto que representa el número complejo. Muy bien. Ese vector tiene una longitud. Esto tiene una longitud. Si esto realmente midiese 3 centímetros y esto realmente midiese 2 centímetros, yo podría agarrar la regla y medir esto y me daría la medida. Pero ¿cómo la calculo? Bueno, vamos a hacer una pequeña cosa. Vamos a proyectar el eje de las y, del 0 al 2, que es donde se encuentra la parte imaginaria de mi número complejo. Vamos a proyectarla hacia donde está el punto, haciendo una cosa así. Hicimos una proyección del eje de las y nos dio un triángulo rectángulo. Cada vez que obtenemos un triángulo rectángulo, ¿qué hacemos? Un WhatsApp a Pitágoras. Che, Pita, ¿cómo anda, viejo? Bien, ¿qué necesitas? Mirá, tengo que resolver un triángulo rectángulo. Y a Pitágoras le decís que tenés que resolver un triángulo rectángulo y el tipo se pone loco, contento, feliz. Y te recuerda, como algunos viejos, no todos, ¿no? Pero como algunos viejos, te cuentan siempre la misma historia. Yo descubrí hace muchos años en Grecia que para calcular la hipotenusa tenía que calcular el cuadrado de los catetos y a eso sacarle la raíz cuadrada. Bueno, y entonces salió el versito ese, ¿no?, que es tan parecido a 1i menos 1 menos i. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, y así obteníamos la fórmula para calcular el cuadrado, la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y fíjense que lo que queremos calcular nosotros, que es la longitud del vector, ¿sí?, es precisamente la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces lo que tengo que hacer es elevar esto al cuadrado, sumarlo y calcular la raíz cuadrada, o sea, la famosa fórmula de Pitágoras. O sea que el módulo, y a la longitud de este vector la vamos a llamar módulo a partir de ahora, el módulo
del complejo Z1, que está representado por este vector, es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de 13. Este vector tiene como módulo raíz cuadrada de 13. Y acá voy a discutir lo que vengo discutiendo con todos los alumnos desde hace muchos años. Los alumnos creen que raíz cuadrada de 13 es un número al que le falta resolver todavía. Entonces agarran la calculadora y dicen, profe, pero falta resolverlo. Raíz cuadrada de 13 es igual a 3,60555127 y me siguen diciendo decimales, que no se terminan nunca estos decimales, por una sencilla razón, que la raíz cuadrada de 13 es un número irracional, es decir, tiene infinitos decimales no periódicos. Entonces, cuando ustedes creen que están resolviendo la raíz cuadrada de 13, en realidad la están degradando, porque pongan la cantidad de decimales que pongan, y ustedes no ponen más de 2 generalmente, pero aunque pongan 5, aunque pongan 10, aunque pongan 15 decimales, siempre le van a quedar decimales sin poner, y entonces el número no es exacto. Y entonces alguien me puede decir, ¿y cómo escribo entonces en forma exacta la raíz cuadrada de 13? La respuesta es muy simple, raíz cuadrada de 13. Raíz cuadrada de 13 es un número que pertenece a los números reales, no se resuelve, porque no tiene sentido resolverlo, salvo que estemos buscando medidas. Si yo estoy queriendo saber cuántos metros de tela tengo que comprar y hago una cuenta, ¿sí?, y uso el teorema de Pitágoras, y resulta que me da que tengo que comprar la raíz de 13 metros de tela, yo no les recomiendo que vayan a la cedería y que le digan al vendedor, no porque el vendedor sea ignorante, pero el vendedor por ahí hace mucho que maneja otro tipo de matemáticas, mide con 1 centímetro, con 1 metro, y bueno, le podés decir, me da raíz cuadrada de 13 metros de tela, porque el tipo te va a pensar de que vos lo estás cachando, ¿viste? Que le estás cargando, que lo estás descansando, bien, cachando de la época de... Bueno, se piensa que vos lo estás descansando. Entonces ahí sí, vos agarrás la calculadora y decís, a ver, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 13? Y bueno, la raíz cuadrada de 13 dijimos que era 3,60. Y bueno, 3 metros, un poco más de 3 metros y medio. Bueno, vas y le decís al hombre, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Vas con el barbijo, por supuesto. Le decís, me da un poquitito más de 3 metros y medio de tela, ¿sí? Y está todo más que bien. Pero cuando estamos trabajando en matemáticas, si queremos ser exactos, raíz cuadrada de 13, raíz cuadrada de 13. Salvo que la raíz cuadrada sea de un número al cual podemos reducir. Si me hubiese dado raíz cuadrada de 16, bueno, ahí sí pongo 4, porque la raíz cuadrada de 16 es 4 exacto, ¿sí? Pero en la medida que no sea un número exacto, me conviene ponerlo en forma de raíz, porque así, más exacto que eso no va a ser. ¿Se entendió? Entonces, el módulo de Z1 va a ser la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria al cuadrado, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el módulo de un complejo va a ser la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y de esa manera calculo la raíz cuadrada y obtengo el módulo, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, pensemos, ya sabemos que el módulo de Z1 en este caso es raíz cuadrada de 13. Fíjense el ángulo que forma el complejo con el eje de las X, ¿sí? Este es un ángulo. ¿Se podrá medir este ángulo? Sí, también se puede medir, porque gracias a Pitágoras surgieron también lo que se llaman las razones trigonométricas. No se escapen, no intenten suicidarse con una galletita de agua, no tiene sentido, ¿sí? Esto van a ver que es fácil.
Las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, vamos a ver estas tres nada más porque son las que nos van a servir. De hecho no va a servir la tangente nada más. Ya les voy adelantando, les voy haciendo un spoiler de cómo sigue esto. La tangente de este ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo calculo la tangente de el ángulo, ¿y esta letra cómo se llama? Bueno, vamos a hacer una parte. Esta letra, si fuéramos ingleses, la llamaríamos zeta, ¿sí? Y muchos profesores hispanos la llaman zeta para no tener problemas. Pero en castellano no se llama zeta, se llama teta, ¿sí? Y no es una letra que yo haya elegido a propósito, es la letra que se suele utilizar en los libros de matemática para marcar el argumento de los números complejos. Entonces, el argumento de los números complejos se marca con la letra griega teta. Algunos profesores le dicen tita también, ¿sí? Que es una mezcla, es un spanglish, es una mezcla del inglés con el castellano, ¿sí? En inglés se dice zeta, en castellano se dice teta, pero muchos profesores le decimos a veces tita para tratar de evitar los chistes ya cansado de escuchar sobre la letra griega. Bueno, listo. Es más, si le ven la forma de la letra van a decir, será por eso. Bueno, ya escuché tantas cosas con respecto a esta letra. Yo la voy a llamar tita, porque sí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con tita? La tangente de tita, o sea, de este ángulo, va a ser igual al cateto opuesto, o sea, 2, o sea, la imagen del número complejo, sobre el cateto adyacente, que es 3, que es la parte real del número complejo. Con lo cual, la tangente de tita va a ser parte imaginaria sobre parte real, o sea 2 sobre 3. Y esto me da 0,6 periódicos, 0,6666666. Yo para redondearlo voy a hacer 0,67 para hacer un redondeo. Ahora bien, si yo tengo la tangente de un ángulo, puedo obtener el ángulo, ¿sí? Si yo obtuve la tangente de un ángulo, puedo obtener el ángulo. ¿Cómo obtengo el ángulo? Con lo que se llama arco tangente. Pero las calculadoras no tienen la tecla arco tangente. Y acá sí van a tener que utilizar la calculadora. La calculadora tiene la tecla tangente a la -1. Entonces vamos a decir que para calcular el ángulo tita, vamos a hacer, teniendo en cuenta que la tangente del ángulo es 0,6 periódicos, vamos a decir que si la tangente del ángulo es 0,6 periódicos, entonces el ángulo va a ser la tangente a la -1 de ese 0,6 periódico. Como en la calculadora no puedo escribir el número periódico, si quieren lo escriben 0,6666666, pero si no lo redondean a 0,67, entonces la tangente a la -1 de 0,67 les va a dar un número que si tocan la tecla de ángulo de la calculadora, esa que tiene los grados, minutos y segundos, les va a dar exactamente el valor del ángulo, que es 33 grados, 49 minutos, 19 segundos. Con lo cual, hemos calculado el módulo y el argumento del número complejo 3 más 2i. El módulo, raíz de 13. El argumento, 33 grados, 49 minutos. Vamos a despreciar los segundos, solo para que a la hora de hacer ejercicios no nos volvamos tan locos, ¿sí? Entonces, repito, partimos de un número complejo que era 3 más 2i. Le calculamos el módulo y nos dio que el módulo es raíz de 13. Le calculamos el argumento y nos dio que el ángulo es 33 grados 49 minutos. Pero, como siempre hay un pero, podemos tener algún problema. Porque el número complejo, o el vector que representa el número complejo, no siempre va a caer en el primer cuadrante. Puede caer en el segundo cuadrante,
puede caer en el tercer cuadrante, puede caer en el cuarto cuadrante. Veamos. Acá tenemos 4 números complejos representados por sus respectivos vectores que caen en los diferentes cuadrantes. ¿Qué pasa cuando cae en el segundo cuadrante? Cuando cae en el segundo cuadrante tenemos que hacer parte imaginaria sobre parte real. La parte imaginaria sigue siendo 2, pero la parte real ahora es menos 3. Entonces la tangente a la menos 1 de 2 dividido menos 3 me da menos 33,69. Me da un número negativo. Y si bien a veces podemos trabajar en matemática con ángulos negativos, nosotros para calcular la amplitud del número complejo, o sea su argumento, tenemos que positivizarlo. ¿Y cómo se positiviza? Bueno, cuando el ángulo cae en el segundo cuadrante, al resultado de la tangente le sumamos 180. Le sumamos 180. Y eso nos va a dar un número positivo, que después cuando apretamos la teclita de la calculadora de grados, minutos y segundos, nos va a dar, por ejemplo, en este caso, 146 grados, 18 minutos. Bien. ¿Qué pasa cuando el complejo cae en el tercer cuadrante? Cuando el complejo cae en el tercer cuadrante me fijo parte real negativa, parte imaginaria negativa, parte real negativa también. Negativo y negativo es positivo, con lo cual me estaría dando lo mismo que el primer cuadrante. Positivo sobre positivo, porque acá es negativo sobre negativo, pero menos dividido menos es más. O sea que también me da 33,69. ¿Sí? La tangente de menos 2 dividido menos 3, ¿sí?, es 33,69. Cuando el ángulo está en el tercer cuadrante, también le sumo 180. ¿Por qué? Para que, puedo decir, pero si es positivo, sí, pero el 33,69 es esta parte. Y a mí el ángulo es siempre arrancando desde el primer cuadrante, es todo este, ¿sí? Entonces, cuando el ángulo está en el tercer cuadrante, también le sumo 180, para que no me dé exactamente lo mismo que este, porque no es el mismo complejo. Y vayamos a la parte en donde el ángulo cae donde el complejo cae en el cuarto cuadrante. Si el complejo cae en el cuarto cuadrante, la parte imaginaria es negativa y la parte real es positiva, con lo cual me vuelve a dar lo mismo que este. Pero no puede ser el argumento de este igual al argumento de este. Entonces, al resultado le sumo 360. Le sumo 360. Menos 33,69, menos 33,69, acá falta el menos, pero más 360 me da el resultado del argumento. Estas son las formas de calcular el argumento. La forma es siempre la misma. Tangente del ángulo, o sea, tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Pero según en qué cuadrante esté el número complejo, vamos a tener que sumarle 180 o sumarle 360. Muy bien. Ahora les queda a ustedes trabajar con esto, ¿sí? A ver cómo se las arreglan para calcular estas potencias de I. Algunas hay que pensarlas un poquitito, y a ver cómo se las arreglan para calcular el módulo y el argumento de los números complejos que ven ahí a continuación, ¿sí? Esto quiero que lo hagan, no digo para mañana, pero quiero que lo hagan lo más rápido posible, así lo podemos charlar en alguna reunión que tengamos presencial y poder sacarnos algunas dudas. No los molesto más. Por hoy terminamos. Que tengan una buena semana. Chao.